Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer contar con ustedes una vez más. Hoy tenemos una entrevista sumamente interesante, ya que contamos con la presencia del doctor Argenis Chaparro Madrid. Él es médico general, cirujano general, egresado de la Universidad de Oriente, cirujano laparoscopista, además cirujano bariátrico y metabólico, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía General, miembro de la Sociedad Venezolana y Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro fundador del Centro de Entrenamiento Laparoscopista, Endoscopio y Quirúrgico. Es una persona que tenía una vasta experiencia en temas de especialización y hoy nos va a hablar de lo que es la cirugía bariátrica. Es un tema realmente muy interesante que está relacionado con un padecimiento que es, digamos que, una enfermedad moderna, que como lo es la obesidad. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy con nosotros en vivo a través de Mira TV. Hola Daxi, bueno, muy buenas tardes al público presente, muchas gracias al programa, muchas gracias a ti por tu invitación y bueno, vamos a conversar un poquito sobre obesidad y cirugía bariátrica. Precisamente esa es la primera pregunta, doctor. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica son procedimientos quirúrgicos que se realizan para todo aquel paciente que tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Son procedimientos quirúrgicos para aquellas personas que por medidas generales o por actividades cotidianas no han podido bajar de peso. Por lo general se caracterizan por hacer sección y corte de ciertas partes del estómago y el intestino delgado. Porque, doctor, fíjese que uno cuando habla de ese tipo de intervenciones del estómago, etcétera, es como que bastante impactante, ¿no? Hay otros métodos, por ejemplo, que si el balón gástrico, que no es una cirugía, son otro tipo de procedimiento. Correcto. Pero me gustaría que nos contase un poquito la diferencia, porque eso es muy famoso, siempre saben, tiene un balón gástrico. Pero ahora, la diferencia entre ese tipo de procedimiento y lo que es la cirugía realmente. Sí, realmente, hoy por hoy, la cirugía bariátrica tiene muchos mitos y ha pasado por un transcurrir, en primeras pruebas. O sea, la cirugía bariátrica en la historia, digamos, tiene como 20, 25 años desde que se comenzó a practicar y en ese transcurso de tiempo han habido ciertos procedimientos que hoy por hoy no se utilizan, han ido haciéndose modificaciones de las técnicas actuales. Como tú bien lo planteas, hay procedimientos a los cuales se les hace a pacientes que no ameritan cirugía, como es el caso del balón intragástrico, que no es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento endoscópico, procedimiento a través del cual el paciente sedado se le introduce un endoscopio a través de la boca, llega hacia el estómago, se introduce un balón, digamos, espichado, como una pelota más o menos, para que el público tenga la relación, una pelota de béisbol, los diámetros de una pelota de béisbol, se infla dentro del estómago con un líquido especial, se mantiene, digamos, flotando durante esos primeros 6 meses. El paciente tiene que hacer modificaciones del hábito alimentario, efectivamente va a comer menos porque ese estómago va a estar ocupado por un objeto. Pero posteriormente a los 6 meses el balón tiene que ser retirado del paciente y si el paciente, valga la redundancia, no ha tenido o no ha hecho las modificaciones, digamos, del hábito alimentario o actividad deportiva para mantener en el tiempo esa pérdida de peso, puede reganar peso. Ahora, la cirugía bariátrica ya es, sí, más, o sea, corta una sección del estómago, podemos hablarlo en términos coloquiales. En procedimientos quirúrgicos, cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos, lo determinamos. O sea, cuando aquel paciente que tiene problemas de sobrepeso u obesidad se le hace un procedimiento o es candidato para hacer o colocarle un balón gástrico. Todo depende del índice de masa corporal. Es el IMC. Es una relación entre el peso y la estatura del paciente. Sacamos un valor, lo llevamos a una tabla que es aprobada por la Organización Mundial de la Salud y podemos determinar cuándo el paciente está bajo peso, peso normal, sobrepeso o cuando tiene algún grado de obesidad, que puede ser obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Nosotros le planteamos hacer cirugía bariátrica a todo aquel paciente que inclusive puede llegar a tener índices mayor de 30, por decirlo de otra manera, o pacientes que tienen obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. A estos pacientes se les puede brindar una gastrectomía vertical en manga, que es solamente corte del estómago, corte y engrapado del estómago,
o se le puede brindar un bypass gástrico, que es corte del estómago, pero también hay un procedimiento que es corte del intestino con procedimientos de unión entre estómago e intestino delgado. O sea, es un procedimiento bastante fuerte. Ahora, ¿quiénes están susceptibles a hacerse este tipo de intervención o alguna contraindicación? Fíjate, se le ha colocado digamos, un sufijo a la palabra cirugía bariátrica. Actualmente se le anexa la palabra cirugía bariátrica y metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque hoy por hoy sabemos que todos estos procedimientos quirúrgicos mejoran al 100%, digamos, o entre un 90 y un 100%, a todos aquellos pacientes que siendo obesos se ven acompañados de patologías anexas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, hígado graso, infertilidad en el paciente femenino, y después de esta cirugía todas estas patologías mejoran al punto que estos pacientes dejan de tomar medicinas para controlar dichas patologías y tienen valores normales, digamos, de tensión arterial, de glicemia. Entonces, ¿a qué pacientes le hacemos un procedimiento y a qué pacientes le hacemos otro? Yo tengo por norma aquellos pacientes que tienen obesidad tipo 1, que no tienen tanto, digamos, tanto sobrepeso, le podemos realizar una manga gástrica. Hablando en términos de kilos, doctor, más o menos, ¿cuántos kilos de Lo que más pasa es que debe considerar? Por lo general son de 35 kilos, o sea, 35 kilos o más del que se espera para la estatura del paciente, en cuanto a kilo. Porque si lo determinamos en cuanto al índice de masa corporal, tienes que hacer la relación, tienes que pesar al paciente, claro, tienes que tallar al paciente. Es muy personalísimo, ¿no? Correcto. Pero, digamos, para es individualizado. un porcentaje ahí que sabemos que no es nada de rigor científico, ni mucho menos, pero más o menos. Una persona que tenga 35 kilos de más, correcto, ya es susceptible a una intervención. A una cirugía bariátrica, llámese bypass gástrico o manga gástrica. Independientemente que tenga o no alguna patología asociada o no. Sí, justamente, si tenemos un paciente con más de 35 kilos, pero es diabético, es un paciente que se ve beneficiado de una cirugía bariátrica tipo bypass gástrico, que sería el gold estándar para cirugía bariátrica. Si tenemos un paciente de 35, 34, 36, pero no tiene patologías anexas, se le podría plantear una manga gástrica, gastrectomía vertical en manga, que es el nombre científico. Doctor, la información es interesante para los altos mirandinos porque sabemos que precisamente usted está a cargo de un equipo multidisciplinario que va a empezar a trabajar. De hecho, vamos a contar con usted como especialista en los altos mirandinos, en el Centro Médico Docente Los Altos, para hacer este tipo de cirugías. Sí. Pero me gustaría que en la próxima parte, doctor, nos cuente acerca de los riesgos de este tipo de cirugía. ¿Hasta qué punto es, digamos, arriesgado que una persona tome la decisión después de saber y considerar que es susceptible a esta intervención? ¿Cuáles son los riesgos que puede estar sometiéndose de aceptar hacer la intervención y de no hacerla? ¿A qué también se arriesga? Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? En la próxima parte continuamos con más de esta interesante conversación con el doctor Argenis Chaparro Madrid. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista meridiana, hoy conversando con el doctor Argenis Chaparro Madrid. Él es especialista quien se va a dedicar, va a ser el jefe de un equipo multidisciplinario de profesionales que van a tratar precisamente lo que es la cirugía bariátrica en el Centro Médico Docente Los Altos, aquí en los Altos Mirandinos, y hoy estamos hablando acerca de todo lo que significa una intervención de este tipo, precisamente para las personas que han llegado a un punto sin retorno, como decía el doctor, en cuanto a la obesidad. Más sin embargo, cuando hablamos de ese tipo de intervención, uno percibe que hay muchos riesgos, doctor, y ahí es donde me gustaría que usted nos comente. Bueno, sí, efectivamente, pero antes de conversar sobre ese tipo de riesgo, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud categoriza a aquellos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad con mayor riesgo a los que pueda tener la cirugía. Hoy por hoy se categoriza de ese punto de vista. Y si hablamos en cuanto a riesgo de la cirugía, cualquier tipo de cirugía, llámese desde una hernia umbilical hasta una cirugía de corazón abierto, puede tener un grado de riesgo, un porcentaje de probabilidad de complicaciones. Lo que tratamos de hacer es disminuir la mayor cantidad de complicaciones posibles inherentes al procedimiento quirúrgico. Hoy por hoy,
Ya en Venezuela y en otras partes del mundo existen posgrados, Ferochic, que tratan la patología del obeso como un problema de salud pública, en donde el integrante o el participante durante 1 o 2 años se forma en todo lo que es la patología del obeso, patología cardiovascular, patología endocrina, patología renal, y se forma y entiende un poco más sobre la, digamos, la complejidad de anomalías o patologías asociadas que involucran la obesidad. ¿Cuánto tiempo dura una intervención de este tipo? Y me gustaría saber el tiempo de la recuperación. Normalmente la cirugía bariátrica, desde que comenzamos a operar hasta que terminamos y el paciente se despierta, dura entre 1 hora 45 a 2 horas. El paciente se anestesia completamente, anestesia general y inhalatoria, se levanta, se despierta el paciente, se saca recuperación. Se mantiene más o menos 1 día y medio en el postoperatorio, en el centro donde se vaya a operar, y se debe mantener fuera de sus actividades cotidianas por lo menos 21 días. Recordando que la cirugía bariátrica la hacemos a través de cirugía laparoscópica, que es incisiones mínimas a través de las cuales nosotros... ¿A través de la boca? No, eso ¿No? a través de la boca es procedimientos endoscópicos. Cirugía laparoscópica es cirugía de mínimo acceso. A través de cortan, ¿no? A través del estómago. Cortamos, hacemos incisiones pequeñas, más o menos de 1 centímetro, entre 5 a 6 incisiones en el abdomen del paciente, y a través de esas incisiones introducimos pinzas, introducimos una cámara que está conectada a un monitor, y yo voy a poder visualizar todos los órganos internos a través de ese monitor. ¿Y a través de dónde sacan, por ejemplo, el pedacito de estómago que le quiten a la persona? Sí, en el caso del bypass gástrico nosotros no resecamos nada. Lo que hacemos es cortar y cambiar la anatomía normal del aparato digestivo. No sacamos nada. En el caso de la manga gástrica sacamos 2/3 partes del estómago, porque si cortamos, desvascularizamos la curvatura mayor y extraemos esa parte del estómago. ¿Por dónde la extraemos? Por uno de esos huequitos que hacemos. No abrimos el abdomen del paciente. O sea, no quedan esas cicatrices. No, que uno puede decir, es le cortaron totalmente el estómago, estético, no. son heridas pequeñas. En cuanto a la alimentación, porque sabemos que, inclusive lo he podido observar con algunas personas, que la gente después que lo operan no puede comer nada. Sí, fíjate que en el caso de la manga gástrica es un procedimiento netamente restrictivo, disminuyes el tamaño del estómago. En el caso del bypass gástrico, disminuyes el tamaño del estómago, pero también haces un corte en el intestino que le permite al paciente perder peso por un mecanismo de malabsorción intestinal. ¿Qué sucede? En cuanto a la alimentación, le pedimos al paciente que antes de la cirugía comience a hacer modificaciones de su hábito alimentario, porque eso es lo que va a tener que hacer después de la cirugía. Recordando, como tengo disminuido el tamaño del estómago, efectivamente, si ese paciente, para llenar anteriormente ese estómago grande, tenía que comerse una cantidad específica de alimentos, ahora se comerá 1/4. Por lo general, el paciente que es sometido a cirugía bariátrica tiene que comer menos cantidades, pero mayor número de veces. ¿En qué tiempo se ven esos resultados? Esos Porque son la persona progresivos. queda gordita igual, ¿no? Correcto. Obviamente. Los cambios se ven progresivos. Ya a la semana, a las 2 semanas comienza a sentir la pérdida de peso. Se dice que con estos procedimientos el paciente puede llegar a un peso ideal más o menos al año o al año y medio después de la cirugía. Y la pérdida de peso es gradual, pero va descendiendo. Los primeros meses pierdes más cantidad de peso, más cantidad de kilos, y posteriormente van perdiéndose gramos solamente. En cuanto a la figura precisamente que va quedando con esos cambios, muchas personas hablan, bueno, que la piel le queda flácida y ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen tratamientos posteriores específicamente para ese hecho? Fíjate, eso Pues sucede... si una persona es muy grande, Correcto, obviamente tiene justamente en los pacientes muy grandes, los pacientes que tienen mucha obesidad, o sea, mucha cantidad de kilos, va perdiendo efectivamente, y esa piel no se retrae. Entonces, lo que nosotros tratamos de inducir es que a partir del primer mes, después de esos 21 días de reposo, el paciente puede hacer ya actividades cardiovasculares. Tratar de tonificar la parte muscular para que aumente, digamos, la masa muscular y que la pérdida de grasa no se vea tan reflejada en lo que es la piel. Sin embargo, en aquellos pacientes que ameriten algún procedimiento de reconstrucción, también tenemos dentro del grupo cirujanos plásticos post cirugía bariátrica que se encargan de cortar el exceso de piel. Doctor, precisamente hablando de los especialistas, me imagino que habrá, como está relacionado con hábitos, con el día a día de las personas, también tienen psiquiatras o psicólogos que puedan estar en este grupo. ¿Es necesaria una ayuda de este tipo para este tipo de intervención? Sí, como les mencioné y como les mencionaste al público, en esta institución va a estar la unidad de cirugía bariátrica. O sea, la unidad de cirugía bariátrica se llama unidad porque está constituida
por un grupo de especialistas de diferentes áreas que de forma integral vamos a ver a todos los pacientes. La unidad va a estar en el Centro Médico Docente de Los Altos. ¿Y cuáles son los especialistas con los que ustedes van a contar? Correcto. Bueno, vamos a contar con especialistas en cardiología, neumonología, endocrino, medicina interna, vamos a contar con gastroenterología, psiquiatría y nutrición. Son 6 especialidades que van a estar acompañándome en la evaluación de todos estos pacientes. ¿Y esta unidad ya está funcionando? Actualmente, si alguien quiere venir al centro médico, ¿puede ya tomar una cita? Correcto, estamos completamente a la orden. Vamos a iniciar actividades en esta semana, justamente el día de hoy, en la unidad de la mujer, en la parte de ginecología de la clínica docente Los Altos. Doctor, en cuanto a, digamos, la atención general, ¿puede existir la posibilidad de que una persona llegue pues obesa y se haga un tratamiento y no se opere y pueda superar eso? Sí. ¿De acuerdo a su experiencia? Sí, o sea, tú hablas sin la cirugía. Sí. Sí, correcto. O sea, la cirugía es ya un extremo. No digamos extremo. Hay pacientes que de repente tienen un índice de masa corporal en 35. Ya ese tipo de paciente se categoriza como un obeso mórbido. Cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el 90-95% de estos pacientes, cuando llegan a esta obesidad, se les hace muy difícil por medidas generales, digamos, hábitos, cambio de hábitos alimentarios, cambio de hábitos conductuales, actividad física rigurosa, volver a tener un peso ideal. Por lo tanto, vemos en la consulta pacientes que de repente tienen un año luchando con esta obesidad, se han colocado la 1001 alternativas, se han planteado algún tipo de esquema nutricional, pierden 2 kilos, pierden 4 kilos, pierden 5 kilos, pero de repente pasó algo desde el punto de vista emocional y ya caen en un efecto rebote. O sea, reganan el doble de lo que perdieron. Entonces son este tipo de pacientes los que se ven, digamos, afectados desde el punto de vista emocional, porque después de haberse sometido rigurosamente a una dieta, actividades físicas y no ver los resultados, se desmotivan. ¿Puede volver a crecer el estómago que corten? Sí, eso es sumamente importante. Recuerda que nosotros hacemos un corte del estómago, pero el estómago no es madera, no es algo que tú cortas y tú vas a revisar dentro de 3 meses, dentro de 3 años y va a estar del mismo tamaño. El estómago es un músculo y si lo ejercitamos, así como ejercitamos el músculo de los brazos, el bíceps, introduciendo un poquito más de alimento o comiendo cosas que no deberíamos comer, ese estómago puede volver a, digamos, a hipertrofiarse, a reganar, digamos, masa, y el paciente al cabo de 3 o 5 años puede reganar algo de peso de lo que perdió. O sea, pero necesariamente debe mantener un tratamiento y una vida sana, ¿no? Correcto. En general. Esto es una herramienta para cambiar, una herramienta para vivir mejor. Te brindamos el cambio anatómico, pero si el paciente no se concientiza y no hace los cambios rigurosos de su alimentación, actividad física, puede llegar a tener una reganancia de peso en un momento determinado. Doctor Argenis, muchísimas gracias de verdad por esta interesantísima conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tenerlo prontamente por aquí de nuevo para hablar acerca de este y otros temas de gran interés. Era el doctor Argenis Chaparro Madrid, quien estuvo conversando con nosotros. Por nuestra parte, muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, de Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Ahora queda con la batuta Mariluz para el cierre de esta emisión.